¿Qué es la ansiedad? Para entender la ansiedad hay que distinguir entre miedo y ansiedad. El miedo es un temor ante algo concreto, específico, determinado, que hace que nosotros tengamos que realizar un cierto esfuerzo para vencerlo. Pensemos, miedo a hablar en público, miedo a viajar en avión, miedo a los exámenes, mientras que la ansiedad es un temor interior en donde el miedo viene de todas partes y de ninguna. Tiene esa nota de incertidumbre. Y la ansiedad es, por lo tanto, una emoción negativa de inquietud, de desasosiego, que tiene síntomas físicos, síntomas psicológicos y síntomas mentales. Los síntomas físicos más importantes son taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, sensación de dificultad para que haya una ventilación pulmonar adecuada, sudoración, temblores, y tiene una nota específica que es, desde el punto de vista mental, es desasosiego, nerviosismo, inquietud, anticipaciones negativas. Hay una modalidad muy importante de la que hoy se habla mucho, que es la crisis de ansiedad, o también llamada crisis de pánico. Hay una diferencia con la anterior, es mucho más breve, dura 2, 3, 4, 5 minutos, se produce de pronto, rápidamente, da lugar a una tormenta psicosomática en donde aparece todo lo anterior. Muchas veces lo más importante es la dificultad para tragar, para respirar, la taquicardia, la presión precordial, y aparecen 3 notas características en la crisis. Esto no lo dice el paciente, sino el experto, el psiquiatra o el psicólogo que le asiste, y es capaz de sacar estas 3 notas: temor a la muerte, temor a la locura y temor a perder el control. Este tríptico da lugar a una experiencia inolvidable. Toda crisis de pánico provoca un miedo anticipatorio. Esa persona piensa que en un momento especial, pensemos en una fiesta, en una boda, en una circunstancia concreta, en una conferencia, el miedo a que vuelva a aparecer ese episodio. Es interesante saber que la mayoría de las crisis de ansiedad, el espacio, el lugar donde se dan, se convierten en fóbico. Voy a poner un ejemplo. Una persona tiene una crisis de ansiedad en el tren y lo ha pasado muy mal. Y cuando sale del tren empieza a tener miedo intenso a coger el tren, y en breve tiempo ese miedo se convierte en fobia. La fobia es un miedo de tal naturaleza que produce 2 reacciones: evitar o aplazar. Evito o aplazo. Crisis de pánico en un avión. Esa persona lo ha pasado muy mal y cuando sale del avión aparece este miedo tan intenso que da lugar a la fobia, que evito o aplazo coger el avión. Pensemos una persona que ha tenido una crisis de pánico en un espacio cerrado y aparece poco a poco claustrofobia, que es pánico, miedo intenso a estar en espacios cerrados. Crisis de pánico en unos grandes almacenes y da lugar a lo que se llama antropofobia, que es fobia a los espacios con mucha gente. Crisis de pánico en plena campo, en la naturaleza o en una gran plaza, y poco a poco aparece un miedo intenso a ir a una plaza que esté más o menos solitaria y se convierte en agorafobia, fobia a los espacios abiertos, y así sucesivamente. Por lo tanto, las crisis de pánico son una de las puertas de entrada de las fobias. La fobia es un miedo de una intensidad tal que produce, frente al objeto, 2 reacciones: evitar y aplazar ese hecho. Pensemos, una persona puede tener miedo a ir a los médicos, y eso al haber tenido una mala experiencia. Pero esto pasa mucho, por ejemplo, con los dentistas. Una persona que ha ido al dentista y ha tenido un dolor muy fuerte en la exploración que hace, en la exploración bucal del dentista, provoca un terror a ir al dentista, de tal manera que esa persona no puede ir. Tiene que ir al dentista y necesita que éste le dé un anestésico especial para cualquier contacto que tenga con la boca. Las fobias se curan en su gran mayoría. Hay fobias raras, extrañas, pensemos que se dan muy poco y que las personas que viven en una gran ciudad no tienen contacto con ellas. Fobia a los lagartos, a las serpientes, a los ratones, a pequeños bichos que puedan colarse en la naturaleza que está cercana al campo. En cambio, hay fobias que son muy incapacitantes. Hace poco tenía yo un paciente que trabaja en un laboratorio importante, que ha ascendido en su trabajo y que a raíz del ascenso tiene que dar una charla a 50 o 60 personas de su equipo. Él es una persona tímida, retraída, introvertida, es una persona inteligente y tiene pánico. Entonces, él hace cualquier cosa menos dar una charla y aparece
insisto, en ese ritornello, evitar o aplazar el hablar en público. Con una terapia adecuada hemos conseguido, una terapia que se llama cognitivo-conductual, hemos conseguido que empiece a dar una charla a 5 o 6 personas. En esa charla hay 2 cosas. 1, una medicación ansiolítica previa que toma una media hora antes de hablar, y al mismo tiempo le hemos sugerido una serie de mensajes cognitivos, mentales, es decir, frases interiores que se repiten antes y durante los minutos de su charla. Y esas frases son más o menos como esta: ánimo, adelante, véncete hoy y ahora, eres más fuerte de lo que pensabas, dando este paso avanzas hacia tu curación, para llegar a donde quieres, tienes que ir por donde no quieres, aprende a soportar un poco de ansiedad, céntrate en la explicación, en el texto de lo que vas a decir, y así sucesivamente. Es decir, hay un acompañamiento psicológico que tiene estas 2 características: una medicación previa ansiolítica que el sujeto toma y una manera de aprender a controlar los pensamientos negativos que llaman a la puerta en esos momentos. ¿Por qué se producen las fobias? Las fobias se producen porque ha habido un miedo intenso a algún concepto concreto que se ha acompañado de una ansiedad muy fuerte, que puede ser una ansiedad de gran insistencia, en inglés se llama free floating anxiety, o que se acompaña de panic attacks, de crisis de ansiedad. Son diferentes. La segunda, si ese acompañamiento de crisis de ansiedad es muy fuerte, esto produce un temor muy grande. Pensemos, por ejemplo, una persona que va a dar una conferencia ante mucha gente y poco antes de empezar la conferencia nota malestar corporal, un despeño diarreico, dificultad respiratoria, taquicardia, una voz bitonal, una cierta afonía. Entonces, eso es el indicador inicial que va a llevar a la fobia, es decir, a miedo intenso a hablar en público y dar una conferencia, que lleva a las 2 cosas que he dicho: evitar y o aplazar con razonadas sin razones ese comportamiento. ¿Cuál es la mejor cosa para superar estas fobias? Lo mejor es primero explicárselo al médico. El médico, cuando va uno por primera vez al psiquiatra o al psicólogo, hay 3 preguntas fundamentales. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes a la consulta? ¿Desde cuándo te pasa eso que me estás contando? ¿Y a qué lo atribuyes? Y entonces se trata de hacer un recorrido desde cuándo empieza esa fobia a funcionar. Pensemos, por ejemplo, la fobia a las relaciones íntimas, a las relaciones sexuales con el marido o la mujer. Muchas veces, cuando ha habido una experiencia negativa, cuando no ha habido placer, cuando ha habido una relación sexual inadecuada, eso provoca un miedo interior a que eso vuelva a producirse y a que no funcione. Por lo tanto, un fracaso de esa naturaleza invita a lo contrario, es decir, a evitar o aplazar el contacto sexual. Se da en muchos contextos y en muchos lugares y, insisto, es importante al psiquiatra y al psicólogo explicarle cómo se ha producido e intentar desarrollar esta terapia que se llama cognitivo-conductual, que es la aproximación gradual al objeto que produce ese temor de tal intensidad que lleva a no enfrentarse con él. Quiero ahora hablar de los mecanismos de sugestión. La sugestión es un mecanismo psicológico mediante el cual la propia cabeza de una persona es capaz de quedarse enganchada en negativo, en algún miedo, en algún temor, o por el contrario superarlo de una forma un tanto misteriosa. Voy a poner 2 ejemplos de la clínica. No olvidemos que los psiquiatras nos pasaban muchas horas en nuestra consulta viendo gente con problemas psicológicos. Sugestión, 2 ejemplos. Viene a la consulta una señora de Castilla, tiene 52 años, viene con su marido y esta señora me dice: doctor, yo solo puedo tomar un medicamento para la ansiedad porque los demás me sientan mal. Este medicamento se llama Orfidal. Esta señora es hipocondríaca. La palabra hipocondría en el lenguaje coloquial es aprensión. La hipocondría es la tendencia obsesiva a observar cualquier sensación corporal y pensar en lo peor. Son 2 notas. Exploración minuciosa que conduce a adelantarme en negativo. Si me duele la cabeza, puedo tener una cosa grave en mental o puedo tener un tumor cerebral. Si tengo presión precordial, puedo tener un infarto. Si tengo algún problema digestivo, puede ser cáncer de estómago y así sucesivamente.
Entonces le digo a esta señora, está su marido al lado, le voy a dar una medicación que sea mejor que esa, que es una medicación buena pero demasiado ligera. Usted tiene una ansiedad muy fuerte medida en un test y voy a hacer un experimento con usted. Me dice, doctor, yo prefiero que no haga ninguno porque yo solo puedo tomar ese medicamento que le he dicho que se llama Orfidal. Le doy un medicamento, con un vaso de agua se lo doy yo, el marido está al lado, vuelvo a los 15 minutos y está temblando. Y me dice el marido, doctor, ha sido terrible. A los 5 minutos de ingerir la medicación, se ha puesto a temblar y no podía respirar. Saco al marido de la habitación donde estoy, en nuestro instituto Rojas Estapé, y le digo al marido, le he dado un placebo, le he dado una pastilla de azúcar. Cómo la sugestión en ese momento es capaz de provocar en ella este estado que efectivamente el marido le decía de gran ansiedad. Sugestión negativa. Sugestión positiva. Subo en el ascensor de nuestro instituto con un señor a primera hora de la mañana que viene de Bilbao y le pregunto, mientras subimos en el ascensor, ¿qué tal? Y me dice, mal. Doctor, tuve ayer una discusión con mi mujer muy fuerte, sacó cosas del pasado negativas y tengo una ansiedad muy grande, me encuentro muy mal. Por favor, doctor, usted que me conoce bien, es un paciente nuestro de hace ya mucho tiempo, ahora le veo de forma muy esporádica, deme usted algo. Y entonces me voy al box donde tenemos medicación y le doy un medicamento y un vaso de agua. Le digo, ya verás qué bien te va a sentar. Pasan 20 minutos y me dice una de las secretarias, doctor, el paciente que viene de Bilbao está roncando. Cuando se despierta, me dice, doctor, qué maravilla lo que me ha dado usted. Me va a dar usted un envase de esa medicación. Y digo, el próximo día que vengas te lo doy. Lo despido, yo le había dado un placebo, una pastilla de azúcar. Es decir, la confianza en el médico, el sentirse comprendido y el saber que hay alguien que le ayuda, produce ese efecto positivo. No olvidemos que los mecanismos de sugestión están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo podemos vencer nuestros miedos? Se trata de racionalizarlos, es decir, poner cabeza en ellos y saber que hay dos tipos de tratamiento en medicina, el tratamiento sintomático y el tratamiento etiológico. El tratamiento sintomático va al síntoma, me duele la cabeza, un analgésico, tengo fiebre, un antipirético, tengo una molestia concreta y me tomo un medicamento que me ayuda momentáneamente a superarlo. En cambio, el tratamiento etiológico, la palabra etiología, va a la raíz, a la base. ¿Por qué yo tengo fiebre? ¿Por qué yo tengo dolor? Aquí es lo mismo, es decir, la mejor manera de vencer nuestros miedos es ir a la raíz. ¿Cómo se producen? ¿Qué características tiene? En muchas ocasiones, la terapia consiste en elevar el nivel de autoestima. Y esto se hace de la siguiente manera. Se trata de hacer un estudio de esa persona a través de test psicológicos que exploran distintos territorios y también el diálogo con el paciente, es decir, la entrevista cara a cara. Esto hace que uno conozca sus aptitudes y sus limitaciones, sus partes positivas y las partes débiles. Y entonces se trata de ayudarle a esa persona a dos cosas, a tener más confianza en sí misma y más seguridad. Son las dos piezas claves que se arremolinan en torno a la autoestima, seguridad y confianza en sí mismo.